Bueno, buenos días. Mi nombre es Julián David Javela, soy médico en servicio social obligatorio en la modalidad de investigación y en la mañana de hoy voy a hablar sobre el parto pretérmino y las alternativas de manejo. Los objetivos de esta charla se han planteado en introducirlos en qué es una amenaza de parto pretérmino y cuáles son las complicaciones de un prematuro, cuáles son las indicaciones de manejo de la amenaza de parto pretérmino, en qué consiste la tocolisis, cuáles son las indicaciones de hospitalización y por último unas conclusiones y recomendaciones breves. Para hacer una pequeña introducción, entonces hablamos que el parto prematuro sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad neonatal este evento se produce en alrededor del 12% de los embarazos y a pesar de las importantes mejoras que se han presentado en la atención neonatal y en algunos casos que se mejora la situación socioeconómica de las poblaciones en países en vías de desarrollo, no ha habido una disminución importante en las tasas de prematuros en los últimos 50 años. Para definir qué es una amenaza de parto pretérmino, entonces hablamos que es la dilatación progresiva del cuello uterino y además, y asociado a esto, contracciones uterinas regulares antes de la terminación de la semana 37. La amenaza de parto pretérmino se puede clasificar dependiendo de la edad gestacional. Entonces, en pretérmino extremo, cuando se presenta antes de la semana 28, en pretérmino moderado, cuando se presenta de la semana 28 a la 34, y pretérmino tardío es el que se encuentra entre la semana 34 hasta la semana 36. Para desglosar un poco más en qué consiste o cómo se realiza el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, entonces hablamos que cuando se presentan contracciones uterinas documentadas, dolorosas, palpables, que duran más de 30 segundos y que se producen al menos 4 en 20 minutos. Y además de esto, que se evidencia un cambio en la posición, consistencia, longitud y dilatación del cuello uterino. Todo esto puede llegar a ser evaluable de alguna manera si se realiza una ecografía cervical, pues para evidenciar estos cambios a nivel cervical. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones que puede llegar a tener que un recién nacido nazca prematuro? Entonces hablamos que aumenta las causas de morbimortalidad neonatal, que el 65% de estos niños recién nacidos que nacen prematuros mueren y que son responsables, además de eso, de la mitad de los retrasos neurológicos que se presentan en la infancia cuando no fallecen. Entonces evidenciamos que es un problema muy importante. Eh, para hablar un poco más estadístico del tema, entonces hablamos que la tasa de mortalidad perinatal está inversamente relacionada con la gestacional y hablamos de que hay una relación de sobrevida muy importante pues con respecto a esta relación inversa, porque cada día de retraso, o sea que dure más el recién nacido en el vientre de la mamá, entre la semana 22 y 28 la gestación aumenta una supervivencia en un 3%. Y entre estos supervivientes el riesgo de consecuencias graves es inversamente proporcional a la gestacional. Entonces, en esta gráfica entonces evidenciamos esta relación que se presenta directamente proporcional con la sobrevida, es decir, a medida que aumenta la gestacional, aumenta la sobrevida y la relación inversamente proporcional que se presenta en la mortalidad. A medida que aumenta la gestacional, disminuye evidentemente la mortalidad. En este gráfico entonces encontramos las principales complicaciones o comorbilidades que presenta el recién nacido prematuro. Entonces encontramos el distrés respiratorio, que es la complicación que más se asocia a la prematurez, que tiene una relación evidentemente inversamente proporcional a la gestacional. A medida que aumenta la gestacional, la posibilidad de que este chico prematuro tenga distrés respiratorio pues es mucho menor. Las otras dos complicaciones que tenemos en la mitad, que son la sepsis y la hemorragia interventricular, tienen una asociación evidentemente a la prematurez, pero no es tan evidente como el distrés respiratorio. Y por último, la enterocolitis necrotizante parece no tener una relación tan importante o no tiene una estrecha vinculación con la semana de gestación del recién nacido. Evidentemente sabemos que se presenta en prematuros mayormente, pero pues no parece tener una asociación directa a qué semana de gestación pues nació el bebé.
Bueno, para entrar entonces, ¿cómo se realiza el manejo de la amenaza de parto pretérmino y prevenir la prematurez? Encontramos que tiene varios objetivos. No es solo prolongar el embarazo, sino también darle al recién nacido que viene la mejor oportunidad de sobrevivir con el menor número de complicaciones. Entonces, hablamos de que los pilares de este tratamiento pues, son la inhibición de las contracciones uterinas, la administración de inductores de maduración pulmonar fetal, el tratamiento de un proceso infeccioso si se presenta, o sea, es decir, si la amenaza de parto pretérmino es secundario a un proceso infeccioso, el reposo en cama si es posible, si las condiciones de la mamá son adecuadas, y si no, pues el tratamiento intrahospitalario. Bueno, entonces vamos a hablar qué consiste la tocolisis. El objetivo prioritario de la tocolisis es demorar el parto para permitir la administración prenatal de un ciclo completo de glucocorticoides con el fin de disminuir principalmente la incidencia y la gravedad del síndrome de dificultad respiratorio en el recién nacido. Además de eso, posibilitar el traslado dentro de la mamá in útero a una unidad de cuidado intensivo neonatal cuando se presente el parto. También podemos decir que otro segundo objetivo o un objetivo secundario de la terapia tocolítica es demorar el parto para disminuir la morbimortalidad perinatal asociada pues evidentemente a la prematurez. Bueno, los medicamentos mayormente utilizados como tocolíticos encontramos el que más se utiliza, el nifedipino, que es un calcioantagonista, los otros son el atosival, que es un antagonista de receptores de oxitocina, el otro la indometacina, que es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, los betamiméticos que más se utilizan, como por ejemplo el fenoterol y la terbutalina, los vasodilatadores como obviamente el óxido nítrico y pues el sulfato de magnesio. En esta imagen podemos observar cuál es el mecanismo de acción de cada uno de los medicamentos que les nombré anteriormente. Por ejemplo, los betamiméticos pues son los fármacos tocolíticos mayormente estudiados que inhiben la contracción del miometrio mediante el aumento de la concentración intracelular del AMP cíclico. Esto gracias a que se ligan a los receptores B2 adrenérgicos del músculo liso uterino y pues activan la enzima anilato ciclasa y pues gracias a esto aumenta los niveles de AMP cíclico disminuyendo los niveles de calcio libre y fosforilan la quinasa de la cadena ligera de miocina inhibiendo la contracción muscular. Los otros medicamentos también utilizados, hablamos entonces de los bloqueadores de canales de calcio, que obviamente pues lo que van a hacer es inhibir el ingreso de este ion a nivel intracelular y pues van a disminuir la resistencia vascular uterina. Pues gracias a estos dos mecanismos a que inhiben el ingreso del ion. Obviamente es requerido para la contracción muscular y disminuyen la resistencia vascular uterina, se da su mecanismo de acción. Otro de los grupos de los medicamentos pues, son los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas que actúan como todos los demás antiinflamatorios no esteroideos, inhibiendo la enzima la ciclooxigenasa que es responsable de la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Los otros, pues hablamos entonces que de la oxitocina, de los antagonistas de la oxitocina y que compiten con la oxitocina al ligarse a su receptor en el miometrio y pues inhiben de esta manera la contracción uterina. Y el óxido nítrico, pues que es un vasodilatador, el vasodilatador por excelencia, pues es que el que realiza por medio de este mecanismo de acción pues su efecto a nivel del músculo liso uterino. Y por último el sulfato de magnesio, que aún no se conoce con exactitud cuál es su mecanismo de acción, pero se ha visto que concentraciones elevadas de este afectan la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y disminuyen la sensibilidad de la placa motora del músculo liso uterino. Bueno, acá vamos a hablar entonces de cada uno de los medicamentos, principalmente de la dosis utilizada
Las contraindicaciones, los efectos adversos maternos y neonatales y fetales, pues se los voy a dejar en la presentación porque si no sería demasiado extenso hablar de cada contraindicación, efecto secundario, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos del agente tocolítico betamimético, en este caso la terbutalina, que la dosis es 0.25 miligramos vía subcutánea cada 20 minutos por 3 horas. Los bloqueadores de canales de calcio, como es la nifedipina, entonces la dosis de carga 30 miligramos y se continúa con 10 a 20 cada 4 a 6 horas. Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, que el que utilizamos en estos casos es la indometacina, entonces se utiliza una dosis de carga de 50 miligramos vía rectal o 50 a 100 vía oral y se continúa de 25 a 50 vía oral cada 6 horas durante 48 horas. El óxido nítrico, el que se utiliza en estos casos, pues es el parche de glicoferol 10 miligramos cada 12 horas y que se continúa hasta que cesen las contracciones. Y el antagonista de la oxitocina, pues el atosiban, y se utiliza en una dosis inicial en bolo de 6.75 miligramos durante 1 minuto, seguido de una infusión de 18 miligramos hora durante 3 horas y luego 6 miligramos hora durante un periodo de más o menos o alrededor de 45 horas. Bueno, ya les hablé de cuáles son los medicamentos, cuáles son las dosis como tocolíticos, etcétera, etcétera. Ahora les voy a decir, o vamos a hablar, de cuándo utilizarlos. Hablamos de que el riesgo de la morbimortalidad neonatal es baja después de la semana 34. Entonces, si la paciente requiere el uso de los tocolíticos después de la semana 34, es muy dependiente de caso, o sea, toca individualizar muy bien a la paciente. Suponiendo que la paciente requieramos trasladarla, que está muy lejos, entonces se puede utilizar una dosis de alguno de los medicamentos, de nifedipino, para trasladarla a, a un lugar donde haya una unidad de cuidado intensivo neonatal. Serviría, o sea, listo, se utilizaría después de la semana 34, pero lo ideal es no utilizarlo después de esta semana. Normalmente se utiliza entre la semana 24 a la 33. ¿Por qué utilizarlo después de la semana 34 si evidentemente sirve? Porque hay mucho riesgo materno y las complicaciones en ella son altas. Entonces, antes, pues el riesgo-beneficio, por así decirlo, o sea, vale la pena utilizarlo, pues por las indicaciones y porque mejora mucho la morbimortalidad del feto o del recién nacido, si nace en este caso prematuro, entonces vale la pena. Pero después de la semana 34, solamente por tener 34 semanas, ya la morbimortalidad no es tan alta, entonces pues se tiene que sopesar si vale la pena, si la mamá bien está muy bien, si la mamá no tiene ningún tipo de complicación. Se puede pensar en utilizarlo dependiendo del caso, si se requiere hacer un traslado, no sé, suponiendo de un área rural que está muy distante y si quiere llevar a una unidad de cuidado intensivo neonatal, se puede administrar, pero pues entonces es muy individualizado el caso. Bueno, entonces ya hablamos de que la tocolisis, su razón de ser, es permitirnos dar los corticoides. Sí, el corticoide para maduración pulmonar, pues porque la indicación es que disminuya la actividad uterina, para que nos den plazo alrededor de 48 horas para que se dé el corticoide, además de que pues obviamente se disminuye el riesgo de prematurez por aumentar las semanas de gestación, pero pues no olvidemos que la razón de ser es que nos permita administrarle a la mamá el corticoide para la modulación pulmonar fetal. Entonces, debemos hablar de por qué es importante dar este corticoide para maduración pulmonar. Entonces, ¿en qué consiste eso? Se administra el corticoide para estimular a nivel alveolar la producción de surfactante pulmonar. ¿Y esto para qué? Pues para que a nivel alveolar este surfactante actúe y nos evite el colapso alveolar por la prematurez que se presenta. Entonces, ¿cómo es el esquema? Se da simplemente entre la semana 24 a la 35. Se puede considerar por debajo de la 34, pero pues normalmente es de la 24 a la 35. Las precauciones, es muy importante indagar o hacer una buena historia clínica y saber si la paciente viene con algún proceso infeccioso. No debemos olvidar que los corticoides son un inmunomodulador, entonces evidentemente si nosotros estamos tratando a una paciente con un proceso infeccioso y le damos un inmunomodulador,
vamos a tener que tener muchas precauciones con este porque muy posiblemente vamos a tener que manejar más fuertemente el proceso infeccioso. No hay ningún problema con cuando se presentan embarazos múltiples, es el mismo esquema, la diabetes mellitus no la contraindica, y cuando las pacientes presentan una RSI, una restricción de crecimiento intrauterino, entonces hablamos de que se puede aumentar un poco la ventana del esquema. Entonces no solamente va hasta la semana 35, sino que de la 24 hasta finalizando la 35 o 36 semanas. Y pues los corticoides que utilizamos en estos casos son la betametasona y la dexametasona. La dosis de la betametasona pues entonces son 12 miligramos día por 2 días, y la dexametasona entonces son 6 miligramos cada 12 horas, y se repite en 4 dosis. Bueno, otro medicamento, bueno, el mismo medicamento que ya veníamos manejando antes, pero no en el caso de tocolítico, sino de neuroprotector, es el sulfato de magnesio. Entonces, evidentemente nos dimos cuenta de que funcionaba como un tocolítico, pero también tiene una muy importante función como neuroprotector. Se utiliza el sulfato de magnesio muy a menudo en los pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, como por ejemplo la eclampsia. Se utiliza como un neuroprotector de rutina, por así decirlo, pero también se ha evidenciado que se puede utilizar como neuroprotector no de la madre, sino del feto que está por nacer, para evitar de alguna manera la parálisis cerebral en este chico que viene. Entonces, encontramos que la neuroprotección con sulfato de magnesio es una estrategia terapéutica prenatal que se puede considerar como un progreso en la intención de reducir la prevalencia de parálisis cerebral en un recién nacido prematuro. Existen pues adecuados niveles de evidencia que permiten considerar que el sulfato de magnesio puede funcionar como un protector para reducir significativamente la parálisis cerebral en partos pretérminos inminentes o partos pretérminos programados. Si bien existe una controversia en la dosis y la edad gestacional del punto de corte, pues no sé, no, o sea, si existe esta controversia, pues no hay una justificación como tal para no considerarlo durante en la práctica clínica. Se pueden utilizar dependiendo de la escuela, entonces se pueden utilizar de diferentes esquemas dependiendo de la escuela donde se eduque a cada uno de nosotros. Entonces, para las mujeres que tengan un trabajo de parto pretérmino inminente, o sea, por debajo de la 31.6 semanas, la administración de sulfato de magnesio prenatal debe ser considerado para neuroprotección del feto. Como ya les venía comentando, la controversia acerca de la gestacional superior, el sulfato de magnesio prenatal como neuroprotección del feto se debe considerar desde la viabilidad hasta la semana 32. Para las mujeres con parto prematuro inminente, el sulfato de magnesio prenatal para la neuroprotección fetal debe administrarse como una dosis de carga de 4 miligramos endovenosos durante 30 minutos, seguido por una infusión de mantenimiento de 1 gramo hora hasta el nacimiento. Como les venía mencionando, pues hay diferentes escuelas y diferentes esquemas de la administración de sulfato de magnesio. Entonces, pues diferentes estudios hablan de los diferentes esquemas. Por ejemplo, el Magnet utiliza 4 gramos y un mantenimiento de 2 a 3 gramos hora. Los otros estudios del 2003, entonces una dosis inicial de 4 en 20 minutos, mantenimiento de 1. El último, que es el del 2008, el BIN, habla de una dosis inicial de 4 gramos y mantenimiento de 2 gramos hora. Bueno, continuando con el otro de los pilares del manejo y la atención de la amenaza de parto pretérmino, entonces encontramos el reposo, sea en casa o sea en una institución hospitalaria. Entonces encontramos que la terapia profiláctica que se daba, o sea, que se recomendaba anteriormente, pues era los tocolíticos, la hidratación, el reposo en cama y la sedación.
Esto hay que aclarar que no ha mostrado significancia estadística, o sea, es decir, que esta terapia aumente circunstancialmente o de alguna manera directa el tiempo en el que, o sea, el tiempo que aumente las semanas de gestación. Y pues también es muy importante que este reposo en cama, esta postración en cama de las mamás puede tener unos efectos secundarios bastante importantes y pues que no hay que pasarlos así por desapercibidos, como lo son, por ejemplo, la trombosis, el desacondicionamiento físico, puede llevar de alguna manera a una desmineralización ósea, entonces no hay que, o sea, esta sección o este pilar del manejo tiene que ser demasiado individualizado y toca, o sea, revisar caso por caso. O sea, toca individualizar muy bien a la paciente y pensar si lo que le vamos a hacer es más beneficioso que riesgoso, pues porque no queremos llegar a ser iatrogenia con nuestros pacientes. Bueno, y por último, pues entonces quería mostrarles un artículo que saca la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología, donde dan el manejo que tiene que dar, el manejo que se debe dar en un parto pretérmino. Entonces encontramos las recomendaciones que ellos nos dan, que son el ciclo de corticoides con gestación de 24 a 34 semanas con riesgo de parto pretérmino en 7 días, el sulfato de magnesio que reduce la gravedad y el riesgo de parálisis cerebral en trabajo de parto pretérmino menor a las 32 semanas, y pues primera línea de tratamiento tocolítico, la terapia de beta-adrenérgicos, bloqueadores de canales de calcio para la prolongación a corto plazo pues del trabajo de parto. Hablan de que más o menos, o sea, lo que uno debe intentar eh, prolongar el trabajo o prolongar la iniciación del trabajo de parto en fase activa, son 48 horas, pues para la administración de la maduración pulmonar y evitar así el estrés respiratorio. Y las otras recomendaciones que nos daban este artículo pues son las que se encuentran a nivel B, que son el reposo en cama, la hidratación, que no se han demostrado su eficacia en la prevalencia de parto prematuro y no deben ser recomendadas rutinariamente, como les estaba hablando anteriormente, que tiene que ser muy individualizado el caso. Y pues por ahora gracias. Si se tienen alguna pregunta, algún comentario, lo escribimos en la parte de abajo y pues yo les estoy respondiendo cualquier cosa. Muchas gracias.